Estamos hoy con Patricia Ventura por segunda vez y muy contento, muy agradecido a que quieras colaborar. Y el otro día hicimos una revisión general de todos los síntomas, secuelas que quedan después de tratar con personas tóxicas o como se quiera llamar, ¿no? Y hoy Sí, vamos a hablar de una de ellas muy común, que es la ansiedad. sí. La ansiedad, cómo se manifiesta, cómo se puede uno, o cómo puede recuperarse, aliviar los síntomas también. Y también la ansiedad a veces también se manifiesta de formas distintas en cada persona. Hay cosas en común y otras particulares. Entonces, nada, pues darte la bienvenida y, y bueno, vamos al tema. ¿Qué opinas tú? Bueno, estoy muy contenta también, Daniel, de estar aquí, poder hablar un poquito más de una cosa compleja como es la ansiedad. Eh, Existe una definición para ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional normal a una amenaza real o imaginaria que es caracterizada por miedo y preocupación. Eso es la definición de ansiedad. Entonces, existe una neurobiología de la ansiedad. Si yo, por ejemplo, tenía el cerebro aquí en mis manos y lo dividía en mitad, lo que pasaba es que, por ejemplo, la parte de la frente del cerebro, que se llama el córtex prefrontal, es donde hay el impacto de que se está pasando. Y después, el impacto se va recorriendo de la una parte interior del cerebro que se llama amígdala. Y la amígdala es una estructura, el centro del cerebro, que como si fuese un centro en que se pasa, es como la respuesta a luchar o escapar. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, Fight or flight. sí, sí, lo conozco. No. Entonces, ahí se inicia el proceso de la ansiedad. Entonces, no es solamente, por ejemplo, una persona que tiene el corazón batiendo muy rápido y va a decir, quiero que el corazón pare de batir tan rápido, no va a acontecer, porque es un proceso biológico, no es un proceso medidas conscientes, Es automático, no solamente, ¿qué dice? es automático, ¿Qué dice? fisiológico. Exactamente. Y entonces es muy importante que entendemos que algo fisiológico, es una situación fisiológica en nuestro cuerpo que nosotros tenemos que trabajarlo no solamente por lo deseo, más con prácticas, actitudes, por ejemplo, en mi caso con las plantas medicinales y con la prevención que podemos obtener resultados de equilibrio, salud y bienestar. ¿Y tú qué me Bueno, primero que dices tú, Daniel? viendo el paisaje en el que estás, ya estás tranquilo. Además, ¿Qué dices? llevas un vestido muy bonito, además. Muchas gracias. Nada, mira, lo que acabas de decir lo has explicado muy bien. Es la fisiología de la ansiedad. Sí, sí. Como bien has dicho, es un proceso que es natural ante una amenaza real o no, o percibida. Pero es el sistema de alerta del cuerpo. O sea, es algo primitivo. Viene de serie, atávico. Entonces, normalmente cuando se produce digamos, ese estímulo externo, produce la respuesta de alarma.
eso es una cosa totalmente natural e incluso deseable, porque es una forma de supervivencia. O sea, es un mecanismo que ha ayudado al ser humano a sobrevivir. Entonces, cuando ocurre, hay tres posibles respuestas en el mundo animal. Y el humano es un animal también. Es, como has dicho tú, flee, fight y también freeze. Hay gente que se queda paralizada. La parálisis, lucha, correr, huir. Lo que ocurre es que Sí, a veces el estímulo no es reconocido como una amenaza en el momento. Por ejemplo, las personas que viven o conviven o pasan mucho tiempo con psicópatas narcisistas no notan la amenaza al principio, sino que son pequeñas heridas, pum, 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 cada día, que van activando poco a poco sí, el sistema de ansiedad. No ese, es ese, un momento, solo, no es como, por ejemplo, el otro día grabé un vídeo sobre defensa personal y violencia física, de gente antisocial, criminales y tal. Eso es distinto. Eso es un shock súbito, muy fuerte, un miedo terrible, que también causa secuelas, puede causar ansiedad después, pero es un evento, es un suceso que tú reconoces. O sea, me pasó esto, me agredieron, eh, tuve mucho miedo, por eso ahora estoy así. Sin embargo, las víctimas de relaciones con personas tóxicas no tienen ningún suceso tan dramático, pero a la larga tienen ansiedad también. No sé si me explico. sí, por ejemplo, cuando el impacto de una situación que se pasa al exterior es algo que es perceptivo por el córtex prefrontal. Y entonces, que se pasa en el cerebro es que hay muchas salitas y se pasa una formación basada en compuestos químicos que cuando llegan a la información llega a la amígdala, ella no reage como tú quieras, ella reage con su memoria. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a bater una puerta a una persona, la persona tiene una respuesta muy diferente. Si yo voy a saltar, entrar por la ventana, ¿no? La persona se asusta. Ahora, los problemas en los traumas con las relaciones tóxicas son las dos cosas, lo bater a la puerta y lo entrar por la ventana, las dos cosas simultáneamente durante mucho tiempo. Y eso se forma una cosa que se llama comportamiento condicionado. Mismo que yo no estoy entrando por tu ventana, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, ¿eh? Mismo que yo no entro por una ventana, la persona responde cómo está pasando, está aconteciendo. ¿Aló? ¿Está? Sí, sí, ¿Me estás oyendo? sí, sí, se oye. Lo que pasa es que hay algún problema, a veces se corta, pero más o menos. Entonces se pasa una cosa que se llama comportamiento condicionado. Entonces la víctima de relacionamiento tóxico ya no tiene una reacción con que se está pasando, pero con lo que ha pasado en su relación. Yo pienso que eso tiene mucho a ver con los estrés postraumático, que la persona continúa sintiendo ansiedad, pero no está en la situación o la relación. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Además, hay otra cosa, que es que a menudo los síntomas y los signos de ansiedad, por lo que yo he visto, se manifiestan a posteriori, o sea, cuando se acaba la relación. O sea, durante, la persona se acostumbra a vivir bajo ese estrés. Como has dicho tú, tiene un condicionamiento. Sí. Pero cuando se acaba, de repente, aunque parezca mentira, mucha gente se siente peor. De igual forma que un adicto a las drogas. Exactamente. O sea, tú estabas tomando drogas, pero cuando lo dejas te sientes peor, curiosamente. Lo cual es un proceso Sí.
es una consecuencia normal que hay que pasar. Pero primero, como siempre digo, para mí la primera arma es la información. O sea, saber qué ha pasado. Cuando sabes qué ha pasado, sabes qué puedes hacer o qué no tienes que hacer. Y aparte de eso también, bueno, ahora hablaremos más adelante de cómo tratar los síntomas de la ansiedad y cuáles son. Ujú. Yo voy a explicar unos cuantos ahora. Por ejemplo, hay Ok. muchos síntomas físicos. Por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Eh, disnea, te cuesta respirar, ahogo, la persona piensa que no puede respirar, que se va a morir, sensación de muerte. O sea, cualquier persona que haya tenido ataques de ansiedad sabe de lo que estoy hablando. Ujú. No es una imaginación, es físico. Hay una reacción física. Problemas digestivos también, los músculos, calambres, hormigueo. También hay muchos síntomas podríamos decir, psicológicos. Por ejemplo, inquietud, donde la persona no puede estar relajada, no puede disfrutar del momento. Y sensación de que se está volviendo loca. O de que de lo que sucede alrededor no es real. Me siento como si eso se llama despersonalización o desrealización. Una persona piensa, bueno, lo que me está pasando no es real, yo creo que me estoy volviendo loco. Esos son síntomas también, ¿no? Y, y después hay otros síntomas que son resultado de la ansiedad. Por ejemplo, mucha gente desarrolla miedo a salir, agorafobia, por ejemplo, miedo a relacionarse, miedo a que me dé un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, porque es muy desagradable, es terrible. O sea, todo ese abanico de síntomas, de signos, eso es la ansiedad, pero no se dan todos en en una misma persona. En algunas personas se dan más unos, en otras se dan más otros. ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que ha preparado un pequeño diafragma Diagrama. para, para tú presentar eso en la mitad del vídeo, que es la diferencia que hay entre estrés y ansiedad. Porque muchas veces la persona piensa que tiene estrés, pero tiene ansiedad. Y entonces pienso que elabora un poco de síntomas, aquello que ha dicho de la respiración, los problemas digestivos, intestinales. Y como sabemos, el intestino es el segundo cerebro. Por tanto, si tu intestino no está funcionando muy bien, va a afectar tu forma de pensar, tu forma de raciocinar y de refletir. Porque yo he hablado contigo, eh, pienso que te acuerdas, la última vez que hablamos sobre la importancia de curar los síntomas, porque después de una relación tóxica o no, la persona tiene que o debe o continuar haciendo su vida, criando objetivos, saliendo con sus amigos, haciendo un viaje. Y muchas veces esos mismos síntomas lo impiden a la persona de hacer algo creativo o nuevo. La persona se va muriendo por dentro, se va quedando sin voluntad de sentir la vida. Y por eso nos dos nos hará ayudar a las personas a querer. Se ha cortado, pero más o menos se ha oído. Sí, sí, lo hablamos, es verdad, y tienes toda la razón. El diagrama que has hecho lo pondré al final del vídeo. Lo pondré al final del vídeo y allí estará para que todo el mundo pueda verlo durante un buen rato. Ok. Y quiero explicar un poco una cosa sobre la génesis de esa ansiedad. Porque la ansiedad no viene sola.
viene por un estrés previo, como he dicho antes, por una amenaza que no siempre vemos, no siempre es visible. Pero yo tengo la teoría de que una persona que ha tenido una relación con una persona de las que yo hablo en mi canal, aunque no lo supiera en ese momento, su sistema nervioso sí. Hay una parte nuestra que reconoce el peligro en otra persona, pero no es consciente. O sea, se manifiesta a través del cuerpo. Es más tarde cuando te das cuenta de lo que ha pasado. Ah, ahora entiendo por qué. Pero en el momento uno se puede empezar a sentir mal, pero no sabe por qué. Entonces, como he dicho antes, hay dos tipos de trauma que puede inducir una persona a otra. Una es muy poco común, por suerte, que es la agresión, la violencia. Y cuando digo violencia, el otro día hablando con una amiga me decía, hay muchos tipos de violencia, tienes razón. Hay muchos, para mí no muchos tipos, hay una línea entre muy poca o una violencia muy brutal. Yo hace poco grabé un vídeo, pero hablaba de la violencia más extrema. Pero también hay pequeña violencia. Bueno, pero esa violencia se ve. Va desde un insulto a, a golpes y daños graves, ¿no? Cuanto más grave la violencia, más secuelas deja, físicas y psicológicas también. Pero después, en la mayoría de los casos, como nosotros hablamos de narcisistas y psicópatas integrados, no suelen ser violentos, alguna vez, pero no suelen ser violentos físicamente. Su violencia es psicológica, un ataque psicológico, sutil, continuado, civilino, premeditado, poco a poco, pero que va desgastando tu sistema nervioso. Es como una guerra de guerrilla contra tu mente. Y al final, el efecto es el mismo. Las personas acaban y tienen ansiedad. Pues para mí, antes de pasar a posibles soluciones, ¿no? O cosas que se pueden hacer para mejorar, repito que para mí es muy importante que una persona sepa lo que le ha pasado y lo acepte. Cuando tú lo sabes y lo aceptas, y puedes calmarte un momento y pensar, vale, ha pasado esto, estoy mal. Desde ese momento ya tienes una dirección. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Patricia? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo he visto tu último vídeo, no tu último, antes del último. Yo pienso que es ese vídeo que estás hablando, ¿no? Sí, El último, has hecho un vídeo con Gina, ¿no? Antes del último, sí. antes del último, ¿Te refieres al de la violencia? has hecho Sí. un vídeo que hablaba de eso. Mm. Exactamente. Que hablas un poco de esa cuestión de la violencia y también de mucha la sociedad en que nosotros vivimos, de las apaciguadora, no, las cosas se quedan como no eres bien así, eso no es tan grave. Lo que pasa es que con los años, cada vez más las personas que recorren a psicólogos, Mm. a terapeutas, están en un estado tan intenso. No es PTSD, es CPTSD. Mm. No es estrés postraumático, es complex estrés postraumático. Sí. Eso se debe a muchas veces no es tan grave así. Mm. Intenta perdonar. Todas esas ideas, nada a perdonar, sé qué ha pasado, ni sabe lo que ha pasado en su vida. Exacto. Al escucharte ahora, también me acuerdo de una cosa, que tienes mucha razón. Que
cómo se crea ese estrés postraumático complejo, ¿no? Aparte de que hay mucha gente que te dice, no, no es para tanto, son errores, en fin, malos consejos. También ocurre una cosa, que la persona que está sufriendo, la víctima, si queremos usar esta palabra, no tiene la reacción correcta. O sea, porque una forma de combatir una agresión es responder, pero no responden, porque no pueden ver la agresión. La agresión es sutil. Entonces todo eso se queda ahí. Es como una especie de habitación oscura donde vas tirando todo, pero no, nunca abres, nunca sacas nada. No sé si me explico. O sea, no Sí, hay una salida real. Las emociones se van quedando, el estrés se va quedando dentro, todo lo negativo. Y eso tarde o temprano tiene que manifestarse. ¿Cómo se va a manifestar? A través del cuerpo, a través de la ansiedad. Más adelante. ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, también me he olvidado de que hay otros síntomas. También otro de los síntomas de ansiedad es estar pensando siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué me ha hablado así? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me trata así? Hay muchos síntomas. Hay síntomas físicos, psicológicos, etc. No sé cómo se dice en español, pero ruminación, Sí, en español es ruminando. rumiación, sí. Mm. Mm, Yo he pensado también que cuando una persona tiene ansiedad, hay varios errores que hay que evitar. Uno, para mí, es Ujú, intentar huir de la ansiedad. De la ansiedad no puedes escapar. O sea, tú tienes que afrontar la ujú, ansiedad, entender cómo funciona. Porque ujú. para la gente que nos esté viendo, si alguno está en esta situación, que habrá mucha gente, quiero decirles que la ansiedad no te mata. Es desagradable, pero no te mata. Claro, claro. Es un proceso natural, aunque no es muy agradable. Lo que sí que se puede hacer es buscar cómo te puedes sentir mejor, cómo aliviar los síntomas. Mm, Por sí. ejemplo, tú tienes tus consejos para dar. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Bueno, yo pienso que cuando tienes ansiedad, cuando una persona tiene ansiedad, es algo que te separa del mundo. Y nosotros somos criados para nos conectarnos. Entonces la sensación de desconexión es muy dolorosa porque la persona que está en ansiedad piensa que ninguna persona la va a ayudar, que está sola en el mundo. Entonces yo pienso que es importante recorrer a una persona que tienes confianza para hablar un poco de eso. Eso es lo primero paso, porque la ansiedad no es algo ahora ni tanta, pero algunos años atrás era muy estigmatizada la ansiedad, porque la ansiedad se confundía con la depresión. Una persona está con ansiedad, pero va a trabajar, va a hacer alguna cosa, eso pasa. Entonces ahora pienso que es importante aprender a comunicar lo que está pasando, porque la ansiedad es como una, un volcán que no puede taparlo siempre. Se continúa tapando, ha de llegar un día que se explotea y Mm. la persona se puede tornar agresiva, ¿sabe? Agresiva con otra persona. Entonces yo pienso que eso es hablar con una persona y decir, yo estoy sintiendo eso. Como ha dicho en otro vídeo, procurar, procurar ayuda. Si fuera un caso muy intenso de ansiedad, procurar un médico o un especialista. Y lo digo eso muy sinceramente, Daniel, porque hay personas que se dicen, no quiero tomar medicamento, solo quiero hacer cosas naturales. Y hay personas que han dejado la situación llegar
a un nivel tan profundo que precisan de ayuda clínica. Pero eso no vamos a hablar ahora porque nuestro direccionamiento es ayudar. Entonces, hablar con una persona y crear un ritmo de su vida que incluya cosas que lo hagan bien. Por ejemplo, una persona que tiene tendencia a tener ataques de ansiedad no debe ver televisión, filmes violentos, cosas muy intensas, y se quedar por la naturaleza, por ejemplo, como yo estoy aquí, se quedan un poco en la naturaleza, caminando. Una cosa también muy importante, aprender a respirar, hacer respiración abdominal. No sé cómo dice en español, ¿cómo Ya. dicen? Igual, Abdominal. igual. Sí. Abdominal. Hacer una respiración abdominal, hacer posturas de relajamiento, estiramientos. Pienso que es muy difícil una persona cuando tiene un ataque de ansiedad de hacer todo eso. Mm. Entonces, a un ejercicio muy importante que es cuando una persona tiene un ataque de ansiedad moderado, tener conciencia de lo que se pasa alrededor. Por ejemplo, tres cosas, nada más. Tener ¿Puedes, conciencia de lo que se pasa. ¿Qué dices, puedes perdón? puedes repetirlo? Es que se ha cortado un momento. ¿Cuál es el ejercicio? Ok. El ejercicio, por ejemplo, es la persona reparar en tres cosas a su alrededor. Entonces, por ejemplo, yo voy aquí, está un árbol a mi frente, el río a mi izquierda y un hombre para allá. Entonces son tres cosas que me dicen que yo estoy presente en el momento. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Después, tres olores que yo siento, tres olores en el ambiente. Por ejemplo, puedo sentir el olor de una flor, el olor de mi perfume, el olor de, de alguien que pasa fumando algo, o el olor de tu casa. Esos olores que son muy importantes que lidiar con ansiedad, porque te traen al presente. Y gradualmente te vas entendiendo que no hay amenaza, que estás seguro. Muy buen consejo. Quizá en un ataque de ansiedad, de pánico muy grave, sería difícil. Igual que sería difícil hacer una Claro, técnica de claro, respiración o algo así. Pero, sí, pero en el resto del día es importante hacerlo. Porque el sistema nervioso tiene que volver a su homeostasis, a su estado natural. sí, sí, Y, sí. y es una cuestión de hábito. O sea, lo que ocurre es que cuando una persona siente ansiedad y la ansiedad es grave, a mí me gusta explicarlo como si fuera una herida. Hay una herida en tu sistema nervioso. La herida no se va en un día. O sea, necesitas poco a poco que vaya sanando, poco a poco. Pero bueno, tanto lo de hablar con alguien, caminar en la naturaleza, el ejercicio que acabas de decir son excelentes. O sea, yo creo que incluso en la mayoría de los casos es mejor que la medicación. Yo no estoy en contra del tratamiento médico en casos graves, pero al final la ansiedad siempre se trata, incluso los médicos también, con terapia de exposición, o sea, de aproximación gradual. Por ejemplo, yo tengo ansiedad cuando tengo que hablar en público. Lo que no puedes hacer es no dejar de hablar en público. Tienes que poco a poco acercarte al momento de hablar en público, aunque te sientes mal.
El cuerpo se va acostumbrando, en cierta manera lo condicionas también, un condicionamiento. Pero al final llega un momento que uno piensa, uno siente, uy, he hecho todo esto que me da mucho miedo, pero me he sentido mal, pero ahora no ha sido para tanto. No era tan malo. No sé si me explico. Eso es importante también. Y lo de hablar con alguien, siempre tienes que hablar con alguien es bueno cuando tienes alguien que te escucha, no que te juzga. Y ese es el problema de mucha gente. Sí, sí, Cuando verdad, verdad. una persona ha tenido una relación con narcisistas, psicópatas, sociópatas y tal, tiene ganas de hablar. Mucha gente tiene ganas de hablar, pero no encuentran a gente que escuche. Cuando un familiar o un buen amigo tendría que escuchar, solo escuchar, nada más. Es un Ujú. poco aburrido escuchar a las víctimas, yo lo entiendo eso, pero es un acto de compasión, de ayuda. Y solo eso ya tiene un efecto terapéutico en la gente. Aunque parezca mentira, parece una cosa muy, muy simple, pero es así. Y después hay otra cosa que hay que evitar, es utilizar cualquier mecanismo de huida. Por ejemplo, alcohol. Mucha gente tiene ansiedad, se da cuenta de que una copa le sienta bien. Y eso es un problema. Eso no soluciona la ansiedad, solo la empeora a la larga. He conocido varios casos. La gente tiene ansiedad, entonces empieza a beber, depende de la medicación, y hace pan, o, yo qué sé, o de repente algunas personas es sexo compulsivo, con cualquier persona, prostitutas, lo que sea. Todo eso no soluciona nada. Lo conozco muy bien. O sea, eso te lleva al camino de no solo solucionar la ansiedad, sino que puedes caer más abajo, en una depresión, por ejemplo. Es lo que suele ocurrir. Entonces, hay que tener un poco de autodisciplina, un poco, cuando estás en ese estado. Cuanta más tengas, más rápido vas a salir. Y bueno, aparte de eso, para mí yo conozco la ansiedad, la he sentido yo, y ataques de pánico hace años. Muy graves, porque los míos eran por la noche. Yo estaba durmiendo y me despertaba pensando que iba a morir. Yo recuerdo que mi pareja me decía que me parecía el conde Drácula, el vampiro, porque me levantaba así de golpe. Pues bueno, conozco todos los síntomas, muy bien. Entonces, lo que yo aprendí, porque yo soy una persona analítica, obsesiva, me gusta saber qué pasa, es que la ansiedad es un mecanismo fisiológico normal, una respuesta ante un estrés que ha habido antes, y que no hay que tenerle demasiado miedo, por muy fea que sea. O sea, tú piensas que vas a morir, pero no mueres. Ah, pienso que no puedo respirar, no te vas a morir ahogado. Pues es como he dicho antes, esa terapia de aproximación progresiva. Yo sé que por la noche me da el ataque de pánico. No, uy, no, tengo que hacer algo, no puedo dormir. No, no te preocupes. Cuando aprendas a aguantar el ataque de pánico, Ujú. a aguantar los síntomas que son terribles, llegará un día que dices, ostras, uy, se ha pasado muy rápido. No era para tanto. En ese momento estás en el camino de desactivar la ansiedad, poco a poco. Esa es la buena noticia. También tengo una mala noticia. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que las personas que han padecido ansiedad muy grave nunca vuelven a estar en su vida igual. O sea, siempre van a tener cierta tendencia a la ansiedad, pero se puede controlar. O sea, se puede vivir con ello.
No, como he dicho antes, la ansiedad no te mata. La ansiedad te avisa, no te mata. Bueno, antes has dicho una cosa muy importante, que es cuando tienes ansiedad, no mires la televisión. Joder, es una tontería, pero no lo es. Es cierto. O sea, cuando una persona padece ansiedad, hay que pensar que para que la gente lo entienda de forma simple, tu sistema nervioso es demasiado sensible en ese momento. O sea, cualquier cosa empeora las cosas. O sea, tú puedes hacer cosas que te hacen sentirte mejor o peor. Y también has dicho que algunas personas reaccionan con agresividad ante el estrés. Eso es verdad. Igual que hay personas que reaccionan, eh, ¿cómo diría? Escondiéndose. No quieren salir, no quieren relacionarse, no quieren salir a la calle. Y hay otras personas que es justo al revés, pocas, que tienen rabia en su interior, aunque no lo saben. Ellas piensan que, o sea, se produce un pequeño cambio en la personalidad. Piensan que no, yo a partir de ahora, yo no voy a ser la víctima, ¿no? Los demás me van a respetar, me voy a hacer respetar. O sea, los dos son mecanismos compensatorios de defensa, ¿no? No son la solución de la ansiedad. Yo, antes de darte paso a ti, voy a explicar unos cuantos consejos, y algunos son los mismos que has dicho tú. El primero es que a veces una persona tiene que mirar dentro de los ojos del monstruo, por llamarlo de alguna forma. O sea, no es agradable, pero hay que hacerlo. Y solo cuando te enfrentas al miedo puedes crecer y puedes vivir en paz y puedes superarlo y puedes entender lo que pasa. Es muy importante. Entonces, para mí, hay unos cuantos hábitos que son muy útiles para reducir la ansiedad y no cuestan dinero. Los puede hacer cualquier persona. Uno es el que has dicho tú, caminar, sobre todo en la naturaleza. Caminar por el bosque, o si vives en una ciudad como vivo yo, pues hay parques, jardines donde se puede caminar. También he dicho antes lo de aprender a perder el miedo, exponerse a la ansiedad, no huir de la ansiedad, sentirla. Para eso es bueno entender cómo funciona, leer sobre la ansiedad, buenos libros, que te digan cuál es la fisiología de la ansiedad. Y después, practicar ejercicio depende de cada persona. Hay personas que les va mejor un ejercicio más tranquilo y hay otra gente que necesita un ejercicio más vigoroso. Eso ya, cada persona lo tiene que descubrir por su cuenta. Claro, yo siempre voy a recomendar lo que yo conozco más. Tai chi, Qigong, yoga también puede ser. En fin, pero puede ser cualquier otra cosa. Nadar, a mí me gusta mucho nadar en el mar, por ejemplo. Y evitar, naturalmente hay que evitar a todas las personas que son tóxicas, igual que la televisión. Todo el mundo conoce a alguien así. Yo los conozco. Tengo una vecina que cada vez que me la encuentro por la calle, cada 3 o 4 meses, siempre te dirá lo mismo. Nunca te dice nada bonito, te dice siempre algo malo.
Uy, te veo un poco más viejo. Hay que evitar a esta gente como si fueran la peste. A mí me da exactamente igual, a mí me hace reír porque yo tengo mecanismos, puedo ser muy duro con la gente, si quiero. Sé cómo intimidar a la gente. Pero bueno, simplemente hay que evitar a esta gente. Y otra cosa es tener hobbies, tener cosas que te gustan hacer. Eso no solo para una persona que tenga ansiedad, para cualquier persona es necesario tener una motivación, tener algo que te gusta, te relaja. Y mi consejo número uno es el sentido del humor. La gente tiene que hacer cosas que le hagan reír. Creo que lo dije el otro día. Por ejemplo, ver películas que te hacen reír o... En fin, hay que, ¿cómo diría? Hay que quitar un poco la carga que llevas dentro. Tienes que aligerar la carga. Hacer algo un poco superficial, si quieres, pero algo que te haga reír. Es muy importante. Sí, sí. No sé si hay algún estudio sobre eso, pero sí que sé con toda seguridad que la risa y el humor son antídotos para la ansiedad. Funcionan poco a poco. Funcionan. Y bueno, y aparte de eso, charlar con gente que te entienda, que te escuche. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso es algo muy interesante porque son cosas que parecen muy simples, como has dicho, de caminar en la naturaleza, de ver un espectáculo para sonreír, estar con amigos, ¿sabes? Eso parece muy simples, pero la verdad es cuando estás en un proceso de ansiedad, no de hacer las cosas muy complicadas. Las cosas simples se tornan muy complicadas. Yo quería, no puedo adicionar mucho más que lo dices, pero puedo decir una cosa. Nosotros como sociedad en general vivimos en una sociedad que, que se pasa con la sociedad que se vive en estado de sustitución. Todo se sustituye. Y lo que estamos haciendo aquí es tentando traer a la persona entonces, en una sociedad que sustituye todo, es normal que la ansiedad sea una doenza de la humanidad. Porque la persona cuando no está bien va a comprar alguna cosa, va de ferias o va a beber alcohol, va a hacer sexo, no sé, no lo sé, como decías, experiencias sexuales, varios parceros, ¿eh? Sí, sí. Entonces, trata de sustitución. Y yo pienso que sonreír, caminar, trabajar con la naturaleza, tanto interior como exterior, lo que se pasa es diferente porque no estás haciendo, buscando, estás haciendo, transformando dentro de ti para que tu mundo alrededor se transforme también. Esas técnicas se pasan dentro de la persona. Entonces no tienes que buscar otra relación tóxica, no tienes que buscar alcohol, no tienes que buscar drogas, no tienes que buscar sexo, porque eso es lo que pasa con la sociedad. La sociedad tiene falta de conexión y vive en un estado constante de sustitución. Y transformación es algo muy importante, porque yo tengo una teoría también. No conocen mi teoría, pero tengo una teoría que dice que el ser humano desea hacer un casar, Sí. ¿cómo se dice en español? Casamiento, Eh, una sí, casamiento, relación, boda, ¿cómo se dice? boda, casamiento. Boda. El ser humano quiere hacer una boda
el ser humano quiere hacer una boda con el cuerpo y con el espíritu. Y entonces, para hacer esa boda, para hacer esa conexión, tenemos que refinar nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras actitudes, para nos aproximarnos más de nuestro espíritu, que es la respuesta para nosotros lidarnos con qué se pasa todos los días. No sé si es una teoría muy fácil de entender, pero es una teoría. No, no, excelente teoría. Ahora me estaba acordando que yo llevo muchos años dando clases de artes marciales chinas y de Qigong también. Y a Sí, veces yo me he dado cuenta de que muchas personas, como tú has dicho, viven por sustitución. O sea, su forma de matar el vacío crónico, su aburrimiento interno, es mediante algo. Voy a comprar, voy a no sé qué. Y yo siempre les decía, si tú puedes ir a la naturaleza, a un jardín, por ejemplo, parque, y te sientas una hora sin hacer nada, si tú puedes hacerlo, eres una persona sana. Pero si te empiezas a sentir aburrido, nervioso, diciendo, estoy perdiendo el tiempo, entonces no. Entonces, hay un cierto nivel de ansiedad en toda la población, en casi toda la población hoy en día. mm, Pero solo sale, solo somos conscientes de ello cuando es muy grave. Pero todo el mundo es un poco así. Debería ser sí, muy natural que tú estuvieras en medio de la naturaleza una hora o 2 horas sin hacer nada. Y sintiéndote bien, sintiendo bienestar, calma, serenidad. Pero la mayoría de la gente no es capaz de hacerlo. Y te quería preguntar también sobre si das algún consejo de qué tipo de alimentación cuando tienes ansiedad. O si quieres algún tipo de remedio de a base de fitoterapia, hierbas. bueno, yo he traído una lista de suplementos y vitaminas para ayudar con los estados de ansiedad. Por ejemplo, tenemos una, una vitamina que es muy importante en el cuerpo y que la persona no tiene mucho conocimiento, es la vitamina del complexo B. El complexo B. Entonces, en el complexo B tenemos, por ejemplo, en la vitamina B1, tenemos la tiamina, que es muy importante, y que se puede encontrar en diversos alimentos como lo jengibre, la espirulina, eh, las semillas de abóbora, calabacina, ¿no? ¿Cómo se dice? La naranja, una abóbora, no sé, Ajá. semillas de abóbora. Supongo que te refieres a calabaza. ¿Conoce? ¿Grande? ¿Es grande? Sí, exactamente. Sí, De color naranja. sí. Mm. Semillas de abóbora, Ahora no pronto. conozco la palabra Entonces, portuguesa, pero lo buscaré. Lo pondré todo en los pero comentarios. semillas de sésamo, Mm. manzanas, papaya, germinados crudos. ¿Conoces los germinados crudos? Sí. Pronto. Después tenemos la vitamina B2, B2, que es la riboflavina, que puedes encontrar en las almendras, Mm. a lo millet. ¿Conoces millet? El cereal millet. No, ¿Conoces? no. Bueno, es un cereal que es muy rico en vitamina B2, eh, que es extremadamente alcalino. Entonces, es muy bueno. Por ejemplo, cuando una persona es muy ácida, ¿sabe? Acidez, Mm. es muy importante alterar la alimentación para más alcalinidad. Entonces, el millet es un cereal muy alcalino
puedes cocer el millet y después con una máquina hacer un puré, misturar con manzana, canela y miel, y puedes hacer por ejemplo, para empezar tu día, en vez de comer, por ejemplo, bolos, cosas dulces, algo que te va a quitar la energía, lo millet lo da energía y es un cereal muchísimo alcalino. También tenemos el ajo, ¿cómo se dice ajo en español? Ajo, 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 ok. garlic. Después tenemos el vitamina B3, que se encuentra mucho en lo agrión. Es un legume que nosotros portugueses utilizamos en la ensalada, agrión. No sé si lo conoces. Si ¿Se lo puedes, me envías conoces? después, me envías los términos en portugués y yo lo busco en castellano. Si me puedes escribir después, Agrión. me envías a mí. Salsa. ¿Conoces salsa? No estoy seguro. Para hacer el tempero, las cosas verdes, por ejemplo, cebolino tiene salsa. Mm. Tenemos la vitamina B5, que es papaya, la fruta papaya, comprido, que viene del país exótico. Mamá papaya, ¿conoce? Sí, sí, sí. ¿Conoce? Sí, sí, claro. Y las semillas de la papaya son muy buenas para los problemas intestinales. Mm. Por ejemplo, si tienes inflamaciones, puedes también comer las semillas. Después tenemos la vitamina B12, B17, y básicamente son todas muy importantes para lo equilibrio de la salud mental. Tenemos también los 5. Es muy importante porque va a movimentar 3 cosas muy importantes de la ansiedad, que es la dopamina, la serotonina y la adrenalina. Lo que es la dopamina. La dopamina es la molécula de la motivación. La serotonina, lo estabilizador de humor. La adrenalina lo sientes cuando te despiertas o cuando terminas de hacer sports. Entonces, la energía entre ácido fólico y zinco es muy importante para lo equilibrio de la mente. Tenemos también la sinergia muy importante de calcio con magnesio, porque el magnesio es lo comprimido relajante de la naturaleza. Puedes encontrar en los lentillas. ¿Conoce lentilla? Bueno, eso. Más. Tenemos también el zinco, calcio, que puedes encontrar en las algas. ¿Conoces algas? Sí, sí, claro. Bueno, también una cosa que se ve mucho en España, kale, la couve verde, Kale. ¿Conoce? Sí. Bueno, y una planta muy rica en calcio es la cavaliña. ¿Conoce cavaliña? Cola de caballo. Ah, sí, la hierba, sí. Cola de caballo. Sí, Se usa mucho también esa es muy para buena, depurar el hígado. más también porque es muy rica en calcio. Mm. Otra cosa muy importante es que los productos naturales, por veces la persona quiere comprar un poco más barato. Eso es muy delicado porque muchas veces hay supermercados que lo venden los productos, Sí. pero para ser más baratos entran otros componentes. Y el resultado no se presenta válido. Entonces la persona toma y no siente diferencia. Mm. Entonces es muy
importante una persona tener mucha discernimiento, tener un terapeuta que pueda indicar, un homeópata o una persona terapeuta como yo, por ejemplo, indicar cuáles son los productos mejores, el sitio que puede comprarlos, porque lo que una persona puede haber tomado no es lo mismo para otra persona. Dos personas son dos organismos diferentes. Y tenía aquí una receta de una mistura para ansiedad que quería dar. Ah, genial, súper. Y entonces, un momentito. Entonces, es una mistura herbal para la ansiedad. Yo he encontrado ayer, se dice ayer, una cosa muy preciosa que tengo aquí. Esto es raíz de valeriana, la raíz de valeriana. Entonces es muy difícil de encontrar, pero lo ha encontrado. Entonces son 5 gramos de raíz de valeriana, 5 gramos, 10 gramos de hipericón. ¿Conoce hipericón? Sí, hipérico. Y 25 gramos de flores de lavanda. Ajá. Ok, entonces, aquí hay una cosa, como tenemos flores, es importante de la agua entrar en evolución primero y después pones las plantas. Porque tiene valeriana, los sabor no es muy bueno. Tienes que adicionar un poco de miel. Mucha cosa muy importante. ¿Conoce camomila? Sí. Ese tienes una bañera. ¿Cómo se dice en español? ¿Bañera? Bañera. Bañera. Una bañera y puede poner un puñado de flores de camomila en té, en agua muy caliente, y te quedas por una hora, 30, 40 minutos, y te quedas en un baño de camomila. Parece muy extraño porque la persona piensa que la camomila solamente es buena para beber. Yeah. Pero la piel es lo mejor absorbente de producto que nosotros tenemos. Entonces, la absorbes toda la propiedad de la camomila. Ah, fantástico. Muy buen consejo. En vez de ver la televisión, me voy a tomar un baño de camomila. Exacto. Y si pueden hacerlo mientras ven el vídeo nuestro, mejor. Otra cosa que me ha olvidado, en los últimos vídeos ha hecho un error fatal, Daniel. Porque ha olvidado una de las plantas que yo más amo. Es una planta que yo amo muchísimo. ¿Conoce melisa? Sí. Melisa es una planta que tiene una energía muy especial porque la melisa es una planta que contiene cobre y es una planta que es muy sencilla en cuidar. Y lo cobre, muchas veces en la ansiedad, en la depresión, hay falta de cobre. Entonces, no lo digo que la melisa vaya a curar los problemas, pero si toma melisa frecuentemente, hay en España una marca, yo no me lembro mucho bien del nombre, pero hace una dilución de alcohol de melisa y puede tomarlo 3 veces al día. Es una extracción de alcohol de melisa. Y entonces es muy importante trabajar con la energía de la melisa porque la melisa tiene un lenguaje muy particular.
es la planta que ayuda a las personas a lidiar con la dura realidad de la sociedad. Yo pienso que una planta que simboliza todas las personas que le gustan cuidar de los otros, que gustan de hacer la vida mejor, más bonita para los otros, y se olvidan de sí mismas. Y entonces yo pienso que es muy importante para mujeres y hombres de este mundo que pasan el tiempo cuidando de nosotros y se olvidan que tiene un cuerpo, una mente, un espíritu, ¿sabe? Muy bien, genial. Y Estaría bien yo que, me he olvidado de eso y pienso que ya es, pues, muchas gracias. Estaría bien dice, que me perdón, enviaras todo esto que acabas de decir para ponerlo en los comentarios, sí, ¿vale? Y bueno, ya, sí, si quieres para acabar ya, hemos hablado ya bastante de la ansiedad, ¿no? Mm, sí, Te voy a explicar un par de cosas, después tú ya haces el final y explicas lo que quieras para ok, capitular. Una ok, cosa que quería decir es que la gente tiene que entender que la ansiedad, uno se puede recuperar de la ansiedad, por muy grave que sea. Y los signos normalmente son progresivos, signos de mejora. No es una cuestión de un día para otro. Hay que tener un poco de paciencia. Pero bueno, si uno tiene información realista, sabe hacer las cosas bien y sigue algunos consejos como los que has dado tú, pues seguro que va a mejorar muchísimo. Seguro. Porque la ansiedad es una reacción natural, pero no es el estado natural de un ser humano. O sea, el estado natural de una persona es estar en paz, sentir bienestar, no al revés. La ansiedad es algo pasajero, temporal. La enfermedad en general es temporal, ¿sabes? Es una desviación de lo normal. Y bueno, quería decir también que hay otra cosa que es un poco polémico, pero para mí es importante. Hay que saber perdonar. Perdonar es bueno para acabar con los ataques de pánico, sobre todo. Perdonar a la persona que te ha hecho daño o a las personas que te han hecho daño. Y a ti mismo, si has hecho daño a alguien o has dejado que te hagan daño. Para mí eso es muy, muy importante porque es una forma de quitar una carga que hay en tu mente. Y perdonar no quiere decir que no te puedes defender. Te puedes defender igual. No, no vas a dejar que nadie te haga daño, pero tienes que perdonar lo que ha pasado ya. No, no perdonar porque te preocupa mucho la persona que te hizo daño, no. Por ti, por uno mismo. Eso es muy importante. Eso es un consejo que me dio mi maestro. Mi maestro me lo dijo una vez. Me dijo, cada día por la mañana, temprano, abre la ventana de casa, mira al cielo y perdona a la gente que te ha hecho daño. Lo probé durante 10 días. 10 días ya me sentía bien. Estaba súper feliz, curiosamente. Y bueno, ya no tengo mucho más que decir, solo a medida que la persona va mejorando, van a empezar a aparecer pequeños espacios de tranquilidad, de bienestar, de felicidad. Hay que reconocer sí, eso, porque esos estados es el estado natural. Ese es el estado fisiológicamente natural, de equilibrio. Cuando empieza a pasar eso es que estás ya por el camino de la recuperación. Y bueno, no sé. Te dejo a ti que acabes. Yo ya no tengo nada más que decir de la ansiedad. bueno, vas a hacer un baño de camomila ahora, ¿no? Pues, no sé si ahora, pero seguro que lo voy a hacer.
Si vas a Porque intentar... además yo tengo mucha camomila que me trae mi familia, la que cogen del campo. La tengo aquí. Sí, O sea que, bueno, seguro. bueno. Entonces, em, yo pienso que todo es importante y todo es válido cuando tiene una buena intención de corazón Mm. en el centro. La ansiedad muchas veces puede tapar rabia, miedo, muchas emociones que no ha tenido en el tiempo correcto, ah, ah, momento de se expresar. Y a veces acontece un trauma, un shock, por ejemplo, una muerte de un familiar o un rompimiento, y se crea entonces un espacio para todas las emociones, como un volcán, ¿no es? Mm. Entonces, eso es el proceso naturaleza. Ahora las hojas de los árboles están verdes, pero en el otoño lo cae, Mm. tiene otra color, pero lo que cae en solo se va a nutrir el solo en las raíces del árbol para que se crea algo nuevo. Entonces, cuando empezamos el proceso de recuperación, es como eso, es como una muerte simbólica para nos transformarnos en algo nuevo. Algo nuevo tiene que ser intenso, pero tiene que ser pleno. Entonces, lo que tengo a decir es que por veces es muy difícil salir de una relación o de una situación muy intensa, pero cuando empezar a experimentar la plenitud, se va a tener más energía y más foco para hacer más cosas constructivas, no solo para una persona, para toda la comunidad. Se torna una persona, cuando acepta la recuperación, la persona se torna más prestativa para el mundo. Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Muy, muy bonito lo que has dicho y muy cierto también. Y una muy buena manera de terminar Bueno, el vídeo de hoy. sí, sí, Hasta que hagamos el próximo. Pues yo sí, te quiero sí. agradecer que además hagas el esfuerzo de hablar en español, porque claro, mi portugués es muy malo. No sé, aunque creo que entiendo casi todo. Y bueno, Ujú. nada más, espero que el vídeo se pueda entender porque ha habido algunos problemas de la conexión. Ha habido momentos que se para, pero bueno, en general, muy contento de otra vez colaborar contigo. Y te lo agradezco. Sí, sí, y quería decir una cosa para terminar. Mm. Es muy, muy bonito cuando leído los comentarios de las personas en la comunidad que estamos criando. Tú estás criando la comunidad a más tiempo. Yo soy muy reciente en la comunidad y poder leer en la palabra que las personas escriben sus emociones, lo que están sintiendo, lo que están pasando y partilhar es un acto de recuperación porque es reanimar una cosa muy importante del ser humano que es la conexión. Eso es muy bonito y quería agradecer a todas las personas que están comentando, hablando de su vida, de cosas personales, y las personas se fortifican unas a las otras, y eso es muy, muy gratificante. Totalmente de acuerdo. Bueno, En, aquí nos despedimos, cuídate mucho y sí, tú ya también. seguiremos con más cosas. Sí, seguiremos, sí. Un gran abrazo para ti, Daniel, y mucho, mucho suceso para tus proyectos y para esta comunidad. Gracias, Mucha paz, mucho cariño para todos. gracias, igualmente. Cuídate. Chao. Chao.